¿Qué tal? En intereconomia.com vamos a tratar de darles soluciones o por lo menos aclararles qué es lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas a propósito de la deducción fiscal por la compra de una vivienda. Desde el debate del Estado de la Nación, en el que se dijo en primer lugar que esta deducción se iba a acabar progresivamente para todas aquellas personas con rentas inferiores a 17.000 euros, pensando que los 24.000 también podían ser, pero que progresivamente, es decir, un jaleo. Finalmente se ha quedado en que no hay una fecha establecida y todavía no se han definido cuáles son las rentas sobre las cuales se debería aplicar esta supresión o esta deducción. Al mismo tiempo nos encontramos con que la Comunidad de Madrid dice que va a ampliar un 20% la deducción por compra de vivienda. Bueno, pues nos encontramos, como digo, en una situación prácticamente de, no indefensión, pero sí de completa ignorancia. Amparo Colás es delegada de servicios de ASEFIGET, la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios. Amparo, vamos a ver, ¿en qué punto estamos? Yo estoy algo perdido, la verdad. Siento decir que yo también, porque el problema, bueno, en estos últimos días, el problema es que nos vamos encontrando que nos dicen una cosa, bueno, el presidente anuncia una medida para paliar la crisis. Se queda descafeinada. Al día siguiente la cosa parece que no es muy popular, yo creo que ni entre ellos mismos, ni entre el público ni entre los políticos. Luego parece que sigue manteniendo que se va a hacer, pero no se sabe todavía cómo. Ayer mismo yo leía una noticia relacionada con el director general de tributos que pedía que se aclare cuanto antes la deducción en vivienda, es decir, porque claro, genera una sensación de inseguridad, ¿no? Y hoy pues nos desayunamos con los anuncios de la Comunidad de Madrid. Amparo, a día de hoy, sin modificación alguna, brevemente, ¿cuáles son las deducciones por vivienda que tienen los ciudadanos? Vamos a recordar además que la deducción por vivienda ya se ha recortado recientemente, es decir, hace apenas un par de ejercicios. Se venía disfrutando de una deducción de vivienda siempre con el importe máximo de 9.015 euros anuales por declaración y se podía desgravar si se había comprado con financiación ajena, con unos determinados requisitos, un 20-25 o un 15-20 en 2 tramos, y esto ya se recortó y se dejó en el 15% de forma lineal. Se dejó, ahora mismo de hecho existe la posibilidad de compensación para aquellas personas que compraron su vivienda con las antiguas desgravaciones, que tampoco son tan antiguas, y bueno, pues pueden aplicar una compensación fiscal por la pérdida que supone esta disminución de la desgravación. Lo que se está planteando ahora mismo es suprimir, bueno, yo creo que en la práctica prácticamente suprimir, porque se está planteando dejar solo una deducción del 15% para rentas de hasta 24.000 euros y además teniendo en cuenta que la deducción plena solo la podrían disfrutar hasta 17.000 euros y luego esa deducción se va reduciendo hasta que con 24.000 euros pues los que ganen más no tienen derecho a ella. Yo creo que eso en la práctica prácticamente es una supresión. Va a ser una supresión. Sí, porque yo me he hecho un pequeño cálculo de alguien que tenga una renta de 24.000 euros, qué capacidad de endeudamiento tendría para pedir una hipoteca. Cuente, porque los casos prácticos son creo que los que mejor identifican la situación. Con más o menos la cuenta que viene a hacer la banca, que te analiza en función de lo que ganas, qué capacidad de endeudamiento tienes, en torno a un 40%, que yo creo que ya es apurando. Eso más o menos supone que podrás pagar unos 800 euros al mes. 800 euros mensuales en una hipoteca media de cuánto. Pues aproximadamente, mira, eso puede estar entre una hipoteca, hablando de hipotecas a 25 o 30 años, pues entre unos 150 a 180.000 euros aproximadamente. No está mal saber que vamos a terminar de pagar nuestra casa de 150.000 euros allá en 2050. No está nada mal. Es interesante saberlo. Es muy alentador además. Pero entonces, sigamos con el caso práctico. Yo me pregunto si esta es la capacidad que tiene un señor que gana 24.000 euros para comprarse una casa, que ojo es la hipoteca que te dan, porque ya sabemos que te darán el 80% aproximadamente de la vivienda, luego podrás estar hablando de una hipoteca que entre precio y gastos te pueda suponer unos 210.000 euros para el caso de los 25 años, con lo cual además tendrás que tener previamente ahorrado 60.000. O sea que no te has tomado ni una caña en los últimos 10 años. Yo no sé, digo, ¿para quién queda esta deducción? Ya. Porque para estas personas
tienen complicado acceder a una casa, a no ser que tengan la suerte de poder optar a una VPO, que las hay, pero bueno, ya sabemos que cuesta llegar a ellas y que hay mucha gente en espera. Pues bueno, en la práctica a mí me parece que prácticamente supone eliminar la deducción en vivienda para la gran mayoría de estas clases medias de las que siempre hablamos, y bueno, pues eso al final lo que va a suponer es, bueno, parece que nos han dado 400 euros, pero nos van a quitar por otro lado, o les van a quitar a los que compren su vivienda a partir del 2011, si es que la medida se lleva a efecto. Y por otro lado, esto quizás ya es una opinión muy personal, es decir, yo no creo que la gente vaya a salir corriendo a la calle a comprar vivienda antes del 2011 para aprovecharse de esto. Porque yo no creo que la gente se compre una vivienda pensando en lo que se va a deducir. Es decir, yo entiendo que cuando uno se sale a comprar, además no una vivienda, tu vivienda en la que vas a vivir, es por una cuestión de, primero, de necesidad, segundo, de oportunidad, si es el momento en que tú tienes que comprártela, después por capacidad económica, y siempre todo eso va a depender de una cosa muy clara, que tengas ingresos, que tengas un trabajo y que además ese trabajo confíes en que es estable. Luego, me parece a mí que si el trabajo falla, nadie va a salir corriendo a comprarse una vivienda. Independientemente de la deducción que pueda haber en ese momento. Estamos en plena campaña, Amparo, de declaración de la renta. Me figuro que se estará notando, ¿no?, en estas declaraciones que usted estará viendo y haciendo y ayudando a hacer precisamente este capítulo, ¿no? Habrá muchas menos viviendas compradas y muchas menos desgravaciones por este tipo de inversión. Obviamente, como gente que en el año 2008 haya adquirido una vivienda, pues claro, obviamente el número es menor, ¿no? Otra cosa son los que vienen ya con las deducciones de atrás, ¿no? Si es que lo que hablamos, las personas, ya incluso ni siquiera porque se hayan quedado sin trabajo, es que muchos están en me quedaré sin trabajo próximamente. Claro, hay una sensación de inseguridad, del futuro, claro. De inseguridad, y yo diría que incluso aunque ese contrato que tenga la persona es indefinido, pero yo, estoy viendo en casos en el propio despacho de personas con contrato indefinido que se están yendo a la calle porque la empresa no puede, quiero decir, no por nada extraño, sino sencillamente pues porque hay muchas empresas que no pueden continuar y obviamente al final acaban despidiendo a los temporales, a los indefinidos y a todos. Más cuestiones en el capítulo de vivienda, pero ya yéndonos al de alquiler. Desde hace unos años se viene de alguna forma incentivando la puesta en el mercado de casas de alquiler y sobre todo incentivando a los propietarios de alguna forma, bueno, pues con una posible desgravación de parte de dichas rentas generadas por el alquiler de su vivienda. ¿Lo han percibido ustedes que ha tenido éxito de alguna forma las medidas fiscales para potenciar el alquiler o no han notado una variación muy grande con respecto a otros años? Esa medida se viene aplicando efectivamente ya hace algunos años, no muchos. Y de hecho, además, incluso se modificó. Primero se introdujo con el 50%, luego se introdujo la posibilidad de no tributar por el 100%, o sea, de tener una rebaja en el 100% de las rentas percibidas cuando el alquiler se producía con jóvenes. Siempre había que cumplir una serie de requisitos, que estuviera acreditado de unas determinadas formas. Bueno, yo vuelvo a lo mismo. Sí, es posible que haya gente que eso le haya decidido, más que alquilar la vivienda, fíjate, yo diría a declarar el alquiler. Yo creo que sí que es verdad que hay alquileres o había donde a veces pues el propietario pues percibía la renta y no lo metía en su declaración. No ampliar el mercado del alquiler, sino sencillamente aflorar aquellos que estaban sin declarar. Yo no sé, las personas que dedican a elaborar estadísticas pues podrían decirnos más. Yo quizá me baso un poco más en lo que yo veo, que va a ser un ámbito siempre mucho más pequeño, ¿no? Entonces yo creo que desde luego, o sea, quizá sí que motiva a que la persona diga, bueno, pues sí, me lo voy a poner en la declaración de la renta porque sé que voy a tributar menos y voy a estar más tranquilo. Que haya motivado que la gente pueda sacar viviendas en alquiler, pues bueno, pues alguno habrá, a lo mejor que se haya animado. Pero yo tampoco creo que en el fondo a la gente las decisiones se las mueva esto. Es decir, yo creo que una persona decide poner su vivienda en alquiler si realmente tiene claro que quiere sacarle un rendimiento, y lo segundo que necesita es seguridad de que eso no le va a dar problemas. Es decir, que si tiene un inquilino le va a pagar, y que si el inquilino no le paga va a tener facilidades
para recuperar la posesión de su vivienda. Yo creo que eso realmente es lo que incentiva a la gente y lo que motiva a las personas a sacar las cosas en alquiler. No, yo sigo pensando que la gente no está con la calculadora en la mano haciendo números, porque es más, precisamente si algo estamos acostumbrados a ver los asesores, es que cuando el contribuyente se acuerda de qué es lo que pasa con su declaración de la renta y cuando hay que hacerla. Y eso es uno de los grandes errores. Hay que pensarlo antes. Pero yo creo que precisamente las personas de la calle normales no están viviendo con ver a ver qué me pasa en la declaración de la renta y con la calculadora en la mano. Muchos desconocen seguro las desgravaciones a las que tienen derecho incluso. Yo creo que se basan más en eso, bueno, esto, yo tengo un piso para alquilar, vale. Mi primera preocupación es, ¿qué inquilino voy a meter dentro? ¿Me va a destrozar la casa o me la va a cuidar? ¿Me va a pagar o no me va a pagar? Porque yo, efectivamente, de personas que conozco que tienen viviendas en alquiler, su mayor preocupación es esa, me van a pagar, y cuando tienen un inquilino que les paga, es que hasta no les preocupa si podrían alquilarlo más caro, no. Dicen, no, porque este me paga bien, aunque me pague menos, me paga. Yo creo que ese es el matiz. Entonces, yo creo que lo que se necesita es seguridad un poco bueno, ¿qué ocurre si no me paga? ¿Qué facilidades tengo para ¿no? echar a alguien que no te paga? Lo que digo, me cuidará la casa, me la destrozará. Bueno, pues es un punto muy importante este que acaba de comentar Amparo, las medidas fiscales, los incentivos o expansivas, de alguna forma, que tratan, bueno, pues de compensar los malos datos macroeconómicos o que se están desarrollando, por ejemplo, en nuestro país. Digo que es muy importante porque no debemos confundir cómo sí que hay algunas medidas fiscales, como es el caso de las empresas, que de alguna forma pueden ayudarles a que tengan una mayor viabilidad puramente financiera, y otras los incentivos fiscales a los ciudadanos que, como decimos, muchas veces desconocen que los tienen y, en segundo lugar, quizás no sea una de sus principales prioridades para llevar a cabo algo que afecte a la microeconomía de un país. Pero bueno, de todas formas, sigue habiendo dudas, sigue habiendo cuestiones, y es la que nos planteaba uno de nuestros internautas a propósito de las deducciones por compra y construcción de una vivienda. Le cuento un poco el caso. Esta persona vive en una casa, es su vivienda habitual, pero se va a construir una casa en otra parte de España y va a hacer de esa casa su vivienda habitual, va a cambiarlo. ¿Hay algún requisito, hay alguna limitación de carácter fiscal para que pueda hacer esto? ¿Algún beneficio? No, es decir, vamos a ver, sí, no, quiero decir, el tema empieza a complicarse porque estamos hablando de una persona que ya tiene una vivienda habitual, con lo cual lo primero que va a haber que analizar es lo que ya se ha deducido por esa vivienda habitual. Es decir, y va a ser un caso parecido a la persona que tiene una vivienda habitual, la vende y compra otra. Es decir, la pregunta es, bueno, ¿y de esta nueva vivienda que me he comprado me puedo deducir? Bueno, pues la respuesta más simple, aunque el tema tiene más complejidades como imaginarás, es, bueno, te podrás deducir a partir de las cantidades que ya te has deducido por tu primera vivienda, porque lo que no puede ser, lo que no se viene admitiendo es que tú te vuelvas a deducir 2 veces por lo mismo. Es decir, si yo esa primera vivienda me estuve deduciendo, pues no sé, imagínate, por 100.000 euros, porque fue lo que me costó en su momento, porque a lo mejor ya llevo unos años en ella y he ido pagando y tal, bueno, pues en la medida que me compre una de 300.000, bueno, pues los primeros 100.000 no serán deducidos porque ya los deduje en la primera, y a partir de eso, pues bueno, pues entró en el régimen de deducciones como cualquiera, ¿no? Mientras no lo cambien. Bueno, pues eso es una posibilidad que está en el aire, literalmente, pero bueno, que sepa nuestro internauta que tributaría como si en vez de construirse una nueva, pues vendiese la antigua y comprase una segunda. Pero siempre a partir de lo que ya me he deducido. Vale. De todas formas, en este último caso, consta, o nos explicaba este internauta, que su vivienda habitual en la que vive no la va a vender. ¿Da igual eso? Sí, realmente deja de ser habitual. Deja de ser habitual, con lo cual también es cierto que si de esa vivienda que deja de ser habitual sigues pagando una hipoteca, pues esas cantidades ya no serán deducibles porque ya no es tu vivienda habitual. De la misma manera, fíjate, casos todavía quizá más llamativos. Persona que tiene su vivienda habitual en Madrid y paga su hipoteca y se traslada
de ciudad, porque bueno, le sale un trabajo en otra ciudad y se traslada. ¿Qué ocurre con la vivienda de Madrid? Ya no es su vivienda habitual. Es que se ha ido a vivir a otra población, es más, allí ha alquilado otra vivienda, alquilado porque no sabe cuánto tiempo va a estar, y en la medida que esto se prolonga en el tiempo, es decir, el concepto de vivienda habitual es muy clara, es aquella en la que resides más de 183 días al año. Y si estás más de 183 días en una, no puedes estar en otra. Por lo tanto, perdería entonces los beneficios fiscales de esa vivienda que tiene que seguir pagando, por ejemplo. Sí, claro. Pues la verdad es que es, en cierto modo, injusto y de alguna forma fomenta, bueno, pues la alegalidad de las cosas, en el sentido en el que quizás uno, pues no declare que se ha trasladado o cambiado de ciudad y mantenga un piso vacío, pagándose, pero trabajando en otra ciudad. Bueno, pues son las lagunas que siempre, estoy seguro, nos vamos a encontrar en el terreno fiscal, un terreno muy complicado y que, por lo que hemos estado hablando aquí con Amparo Colás de ASEFIGET, creo que lo mejor que podemos hacer frente a esta nebulosa que se ha generado en torno a las deducciones por vivienda es que si nos vamos a comprar una vivienda, por supuesto, nuestros parámetros prioritarios tienen que ser, me figuro que otros, antes de la desgravación fiscal, pero no perder ojo de este último punto y que lo consideren ustedes como un añadido, por lo menos informativo, para tomar esa decisión final de la compra. ¿Qué quiero decir con esto? Que se asesoren no solo con un agente inmobiliario, con su banco y con su familia, sino también con un asesor fiscal que siempre va a venir muy bien de alguna forma para, como digo, bueno, pues completar los posibles beneficios que esta compra nos genere. Amparo Colás, delegada de servicios de ASEFIGET, la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios. Gracias, como siempre, mucha suerte. Espero que les aclaren a ustedes algo, por lo menos ya de cara a la declaración del año que viene, a ver si es que se han comprado algún piso este año alguien. Pero bueno, veremos cómo termina todo esto. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, como siempre. Adiós. Intereconomía.com, el portal para gente que sabe.